Sube. Dicen que la comida en el monte sabe mejor que abajo y este programa lo ha comprobado a algo más de 2.500 metros de altitud. El cocinero cangués Ramón Celorio preparó ayer unes faves de la granja con compango de Gochu Asturcelta en el pico Urriellu, arriba del todo. Conoceremos con detalle ese reto a lo largo del programa. Muy buenas tardes, comienza aquí Conexión Asturias, bienvenidos. Tras 15 horas de ascensión, el cocinero Ramón Celorio superó ayer el reto de cocinar una fabada con compango de Gochu Asturcelta en la cima del pico Urriellu. Una aventura que, como veremos, parece no estar muy dispuesto a repetir. Y con esta vez igual basta, ¿eh? No sé si me animaré a no ser que nos encarguen un catering y tengamos que venir aquí especialmente a hacer otra fabada aquí, ¿no? ¿Cuánto cobrarías por un catering aquí? No sé, bastante. No sería el tema de hablar, ¿no? Pero... Mientras esperamos, seguimos hablando de productos asturianos, fava de la granja y compango de auténtico Gochu Asturcelta. Esos son los ingredientes fundamentales para que una fabada asturiana quede de auténtico lujo. Pero si encima la cocinamos a 2.500 metros de altura en el pico Urriellu, pues ya, ¿para qué contarles? Marco ha estado presente mientras se cocinaba y la ha probado también. Esta imagen le suena a los telespectadores de Conexión Asturias, majada de pan de ébano. Vamos a intentar hoy, con un plan diferente al inicial, la escalada del pico Urriellu y cocinar una fabada. Estamos con Moisés Noval, que es miembro de la Asociación de Criadores del Gochu Asturcelta. Hola, Moisés, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo digo que las condiciones iniciales eran subir en helicóptero hasta la base. De momento, el día Sí, lo que se aconseja, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos aquí esperando un poquitín a ver si levanta el día y tal, y decidiendo a ver si prescindimos del helicóptero y subimos caminando, ¿no? El objetivo final es hacer una fabada en la cumbre. Cocinar una fabada en el Urriellu, exacto. Para eso llevamos, bueno, al promotor y ideólogo principal inicial, además de la idea, que es Ramón Celorio, el cocinero. Y bueno, estamos todos aquí con mucha ilusión y con ganas ya de subir a la cumbre a cocinar la fabada y a ver qué tal sabe ahí arriba, ¿no? La expedición somos 20, Cangas Aventura, el alcalde del Concejo de Cangas de Onís, Ramón, que se incorpora ya. Bueno, a ver qué tal sale todo. Ni que decir tiene que el compango es de Gochu Asturcelta, ¿no? Hombre, claro, lo principal. Bueno, claro, pues, precisamente eso es lo que nos motiva a subir ahí arriba, ¿no? El tema de promoción y el tema de probar el compango a esa altura. El director de expedición ya está reclamándonos porque se nos va a hacer tarde, son las 9:40 de la mañana, tarde, ¿no? sí. El tema del helicóptero nos está torciendo un poquitín los planes, pero bueno, a ver cómo hacemos para que todo salga bien. Bueno, pues vamos en marcha. Venga, vamos. Aquí está Conexión Asturias, por segunda vez en la cima del pico Urriellu. Partíamos a las 10 menos cuarto, son las 6:20 de la tarde. Todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora va a tener que ser muy rápido porque a partir de las 8:30 es de noche. Parece que nos espera una fabada, vamos a ver si están bien el resto de la expedición, los otros 15. Nosotros, como ven, llegamos los últimos. Un nuevo momento histórico en Conexión Asturias, y yo creo que para todos los habitantes del Principado y todos los que nos ven a través de la página web en el mundo entero. La primera fabada en el pico Urriellu. Echamos de menos la Virgen, pero tenemos al alcalde de Cangas de Onís, Pepe González, tenemos a Ramón Celorio, que es el que yo creo que un poco se ha empeñado en esta locura, ¿no? Porque visto a las 6:25 de la tarde, esto es una locura. Bueno, pues la verdad sí fue un empeño de hace años y luego, bueno, pues yo ya tenía la idea de siempre de subir el Urriellu y hacer una fabada. Luego, bueno, pues en colaboración con estos amigos míos, he colaborado yo mucho de la Asociación del Gochu Asturcelta, pues bueno, pues decidimos subir y hacerla, que trabajo costa. La verdad, esto sí cuesta, eso sí es caro, ¿eh? Esto es más caro que el caviar, aquí. La estamos calentando, lo que no sé si dará tiempo, reitero, a comerla. Bueno, tardaremos un poquitín, pero yo creo que sí, ¿no? Que la probaremos. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? La experiencia muy buena, o sea que bueno. Para mucha gente que decían que la cara sur, bueno, que era muy fácil, que se subía caminando. La verdad que bueno, que cuesta bastante, ¿eh? Que con esta vez igual basta, ¿eh? No sé si me animaré a no ser que nos encarguen un catering y tengamos que venir aquí especialmente a hacer otra fabada aquí, ¿no? ¿Cuánto cobrarías por un catering aquí? No sé, bastante. No sería el tema de hablar, ¿no? Pero iba a costar bastante. Bueno, ¿y el alcalde qué tal ha vivido la experiencia? Bien, bien, duro, ¿eh? La verdad que pensé que iba a ser más fácil subir hasta aquí, hasta la cumbre del pico Urriellu.
pero es una experiencia buena. Además es por un buen motivo, rodeado de todos los amigos de Cangas, como el secretario de la asociación del Gochu Celta, Astur Celta, y la verdad que con ganes ahora, una vez que estás arriba, con ganes de probar la fabada ya, y hay hambre. Bueno, pues lo que toca es probar la fabada y empezar a descender, porque se nos van a echar las horas encima, son las 6:27 ahora mismo, calculamos que nos quedarán unas 2 horas plena luz. Así que bueno, enhorabuena a todos, que al fin y al cabo estamos aquí. Yo os pediré un aplauso para acabar el reportaje. Voy a probar la fabada, ¿vale? Bueno, no sé, ¿alcanzará para todos o qué? Manolín, a ver qué... El gusto, a ver qué gusto... Muy bueno. No. Voy a comer un poco de gochuín también. Sí. Sí, un poco algo. Por cierto, que Moisés Noval, que lo acabamos de ver, el secretario de la Asociación de Criadores del Gochu Astur Celta, nos anunció ayer que van a conceder un premio al cocinero Ramón Celorio y también a esta casa, a TPA, por el apoyo y promoción prestados.